Estamos invitando a toda la gente que pasa por esta calle, a la gente que sale del metro, a la población en general, para que el próximo día 1 de agosto ejerzan su derecho a opinar respecto a si se enjuicia o no a los expresidentes. Hasta ahora, ellos salen sin que nadie les diga nada. La mayor parte de la gente se quede aún más pobre o se quede sufriendo las injusticias de su gobierno. Y es importante que la gente en esta ocasión les diga si está de acuerdo o no en que se enjuicien. Él es Daniel López, quien junto con su esposa y sus vecinos se organizaron para promover la consulta ciudadana afuera de Metro Zapata en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. No hay recursos para promoverlo, cada quien lo hace como puede. No, como ven, no hay lonas, no hay tiendas de campaña, no hay recursos. Hacemos lo que podemos y dedicamos un ratito para crear conciencia. ¿Cómo se organizaron? Pues es mi mujer y es mi suegro, mi vecina. Y así lo platicamos y ya, pues vivimos en el mismo edificio. Pero es eso. O sea, el platicar, el compartir, el decir, no estoy de acuerdo con esto, no es justo que pase esto, no es justo que haya tanta corrupción. Y es que el próximo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta ciudadana, conocida coloquialmente como la Consulta Popular de Juicio a Expresidentes, una iniciativa que viene desde Presidencia misma y que pretende preguntarle a las ciudadanas y ciudadanos lo siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pero ojo, no es así como la mandó el presidente al Senado, sino como la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debe estar redactada. La versión de AMLO era un poco más explícita y en la pregunta incluía los nombres y apellidos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero ahora, al no estar ni determinados los crímenes, lugares o temporalidades, la pregunta queda abierta a muchas interpretaciones. Las consecuencias políticas de la votación y las implicaciones de la ambigua frase son solo algunas de las grandes interrogantes que plantea la consulta. Incluso, el mismo presidente reveló que no participará. Yo no voy a participar, no voy a votar para que se enjuicie a los expresidentes. Lo dije desde que tomé posesión. Estoy pensando hacia adelante. Afortunadamente vamos muy bien. Se está acabando con la corrupción. Sin embargo, esto lo han tomado como algo personal miles de ciudadanos como Daniel, quienes durante el 2020, en plena pandemia, lograron reunir casi 2 millones de firmas avaladas por el INE para apoyar la consulta. Esos que abusaron del poder, que traicionaron al pueblo de México, que saquearon el patrimonio nacional. Tu participación puede ser fundamental para que vayan al banquillo de los acusados y se terminen con años de impunidad. Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Mauricio platicó con Omar García, sobreviviente de la masacre de Iguala en 2014 y uno de los promotores más visibles de la consulta popular. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Omar, cuéntanos por favor, ¿cómo has visto la participación de la gente, primero en el proceso de recolección de firmas para esta consulta y ahora que ya se juntaron las firmas con rumbo a esta que va a ser una votación próximamente? Bueno, hemos visto una participación muy amplia y muy entusiasta de parte de la población porque pues finalmente hay una denuncia, un clamor colectivo de llevar a la prisión, que castiguen a los responsables de tanta desigualdad, inseguridad en el país, corrupción y algunas otras fechorías que cometieron tanto expresidentes como en general muchos otros actores políticos en el pasado.
¿Y por qué crees que ha habido tanto entusiasmo por esta consulta? Es decir, yo pensaba, por ejemplo, en que durante la presidencia de Fox hubo un intento por juzgar los crímenes del pasado, la Guerra Sucia, ¿no? El 68, lo del Conazo, una fiscalía que finalmente no logró fincar una gran responsabilidad a Luis Echeverría, por ejemplo. Quizás hay una decepción importante, ¿no? Porque no se logró lo que se logró, por ejemplo, con el juicio militar a las juntas en Argentina. Pero ¿por qué en esta ocasión, sí hay un entusiasmo de la gente por esta consulta? Porque sentimos que hay mejores condiciones. Ahora hay un proceso de transformación un tanto más profundo, no voy a decir que muy profundo, en el país, pero se entiende que la población está en condiciones de participar activamente en los procesos que se den en el marco de esta transformación. No es lo mismo estar bajo el sexenio de Peña Nieto, Calderón o Fox, donde la apertura democrática, pues si bien existía, no era más que una simulación. De hecho, la Ley Federal de Consulta Popular surge en el sexenio de Peña Nieto como una aparente apertura. No se había utilizado hasta el día o hasta este año pasado. Entonces, pues andamos en esta situación en la cual sentimos que la población siente un contexto distinto, una condición política distinta, y por eso el entusiasmo. Y tú que has estado en el trabajo de bases, ¿cómo piensas que ha percibido la gente los cambios ordenados por la Suprema Corte y la organización del INE, la participación del INE en la organización? Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el cambio a la pregunta no estuvo tan mal visto por la población. Se entiende que es nuestro máximo tribunal, y aunque muchos piensen que abajo y los movimientos sociales, que la izquierda en el país no respeta las instituciones, tenemos que someternos a los criterios de nuestro máximo tribunal, y eso es lo que hicimos. Por el otro lado, no está bien visto todo lo que está haciendo el INE, en el sentido de que ha retrasado el proceso de organización, de que el presupuesto que está destinado a esta consulta pues es mínimo, el 30% de las casillas se van a instalar solamente, la promoción solo pueden hacerlo ellos en radio y televisión durante 15 días, todos los pretextos que han puesto. Eso sí está mucho más mal visto que lo que hizo la Suprema Corte, porque se entiende que el INE entonces está siendo un poco imparcial, o como que está frenando un tanto este ejercicio democrático. Hay dos posibles escenarios. Quisiera yo preguntarte si el movimiento que impulsa esta consulta está preparado para ambos. Primero, si decide un 40% de la gente que sí hay que iniciar estos procesos de investigación, ¿a qué instancias específicas del Estado empezaría a presionar este movimiento para que se activen y efectivamente comience esta investigación y este posible juicio a los presidentes? Pues tendrían que acudirse a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República, pero también al Poder Ejecutivo, para que de oficio emprenda las acciones pertinentes, con base al marco legal y constitucional, tal como lo dice la pregunta. Pero también el legislativo, la Cámara de Diputados o de Senadores, tendría que hacer ya sean juicios políticos en contra de algunos actores, tales como gobernadores, expresidentes municipales. Incluso tendríamos que ver a los congresos locales actuando, pues, para dejar fuera de la política, no sé, inhabilitarlos por algunos años por lo menos, por algunas acciones que hayan cometido de tipo administrativo o de algún otro, ¿no? Pero esto tenemos que decirlo muy claro, nosotros no estamos yendo solo o enfocándonos solo en el tipo penal. Estamos en tiempos de la justicia restaurativa. Los procesos de esclarecimiento implican reparación del daño, garantías de acceso a la verdad, garantías de no repetición, no solamente el castigo en el ámbito penal, sino pues queremos saber mínimo de cuánto les tocó a los canijos, o sea, qué tanto hicieron, por qué lo hicieron, etcétera. Y hay otro escenario en el que la gente o bien decida que no o no se junte la participación suficiente. Ante este escenario, ¿ustedes seguirán presionando por otras vías que ya no sean necesariamente esta consulta? Sí, las vías no se agotan. Esta es una vía más de tantas que pudiéramos utilizar. Nosotros quisimos utilizar el tema de la consulta popular porque al mismo tiempo conlleva un objetivo político, es decir, la ciudadanía se inmiscuye en los asuntos públicos como nunca antes lo había hecho. Tenemos que acompañar los procesos de transformación que se lleven a cabo en el país, por muy superficiales o por muy profundos que estos sean. Una manera de garantizar que los políticos actúen conforme a los intereses de la población.
o de sus representantes es traerlos bien cortitos. Y nada mejor que una consulta popular que les diga, ¿saben qué? No pueden portarse mal porque les va a pasar lo mismo que a Salinas de Gortari o que a los expresidentes. Van a ser susceptibles de ser castigados y enjuiciados. Permíteme preguntarte, ¿por qué es para ti a nivel personal tan importante esta consulta? Bueno, para mí personalmente, pues es que yo soy uno de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa. 43 estudiantes fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Todavía no sabemos bien a bien qué pasó con ellos. Se han identificado solamente los restos de 2 de mis compañeros. Pero igual que yo, pues hay miles de personas desaparecidas, familias que buscan desde hace décadas, sexenios tras sexenio. Entonces, esas son mis motivaciones principales y personales. Pero pues esto no es una motivación únicamente personal, son motivaciones colectivas que conllevan todo lo que vemos en el territorio. El despojo, la contaminación, la entrega del territorio a las mineras extranjeras, la corrupción, la falta de empleo, de educación, etc. Pero, ¿qué pasa si pasa? Es decir, ¿qué efectos legales tendrían los resultados de la consulta? Mauricio platicó con Tito Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para conocer las posibles consecuencias. Jurídicamente no sabemos cuáles van a ser los efectos concretos. Sabemos que la narrativa es que la Fiscalía puede investigar, puede ser que se cree alguna comisión de la verdad, puede ser que algún mecanismo extraordinario para buscar justicia en temas de hechos controvertidos en el pasado es bastante amplia. Y al ser bastante amplia, los efectos jurídicos dependerán enteramente de la voluntad política. En ese sentido, parecería que la consulta no tiene un trasfondo jurídico sólido, que más bien dependerá del liderazgo o de la narrativa o del impulso que le dan ciertos sectores, actores políticos, para que se dote de contenido y así podamos discutir finalmente en qué beneficia o no la consulta popular que se va a llevar el próximo mes de agosto. Pero entonces, desde tu punto de vista, no queda claro qué pasaría si vota más del 40% por el sí. O sea, no queda claro qué instancias se verían obligadas a actuar. Mira, es muy buena pregunta. Tal parece que para que sea vinculante se necesita un 40% de participación. Es decir, Mauricio, aunque solamente voten 10 personas o solamente vote el presidente Andrés Manuel López Obrador, si no se consigue ese 40%, no significa que se deseche la consulta. Significa simplemente que la validez, los efectos, no van a ser vinculantes. En ese sentido, a la pregunta de qué efectos jurídicos tiene, parecería que más allá de que se alcance o no el umbral, que sinceramente dudo que se alcance, porque bueno, venimos saliendo de una elección donde ni siquiera la participación a nivel alcanza estas cifras, en estas dos, no se van a poner el mismo número de casillas, es el primer ejercicio que hay en la historia de México. Entonces, independientemente de cuántas personas votan, si no se alcanza el umbral del 40%, no va a ser posible vincular. Y esto te abre esta pregunta relativa a las instancias. Las instancias, más allá de que sea vinculatorio o no la respuesta del sí o no, las instancias correspondientes, como podría ser la Fiscalía, como podría ser enteramente que el presidente cree expresamente una comisión de la verdad, un nuevo órgano, pues no dependerá de la consulta. Se podrá tener un resultado más o menos que pueda servir de parámetro para este tema en particular, pero al ser una pregunta tan confusa, parecería que las instancias sencillamente no van a ser vinculantes y no van a afectar de manera jurídica, no va a haber una obligación jurídica a que se creen estos nuevos mecanismos de esclarecer los crímenes o delitos cometidos por actores políticos en el pasado. Y en el escenario hipotético de que la gente vote que no, ¿todo seguiría igual, digamos? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Me parece que esa es una de las preguntas claves. ¿Qué pasaría en el escenario hipotético donde todo el mundo dice que no y se vuelca más allá del 40% de la población para que se haga vinculante? Bueno, esto creo que ¿qué efecto sería? Pues ninguno. Sería enteramente un ejercicio de falta de legitimación del actual presidente de la República, que es el principal impulsor, y sería un respaldo a aquellos hechos o acontecimientos que se han realizado en el pasado
de manera un tanto turbia, porque te digo, es tan amplia la pregunta que hablamos de corrupción, que hablamos de crímenes, que hablamos de Ayotzinapa, no sabemos de qué hablamos como tal, ¿no? Entonces, si la gente decide que no pasaría nada, pero la legitimidad política del presidente y sobre todo de aquellos que la están respaldando, pues quedaría muy en claro que difícilmente se puede hacer algo a favor o en contra, independientemente de que la respuesta haya sido no. Si no hay voluntad política y el principal involucrado es el presidente de la República, es Andrés Manuel López Obrador, me queda claro que no hay absolutamente ningún efecto o consecuencia legal para poder hacerla válida. Y se dice mucho que la ley no se consulta, que esto ya está en la ley, en las atribuciones de las dependencias. Sin embargo, no sucede pues nada realmente. Quisiera preguntarte qué herramientas legales tiene la ciudadanía para lograr que la Fiscalía General de la República actúe para investigar posibles crímenes de expresidentes, independientemente de lo que ocurra en la consulta. ¿Se pueden amparar? ¿Pueden denunciar? ¿Qué puede hacer la gente para que sí actúe la Fiscalía? Mira, en ese sentido parecería que se me ocurren dos vías. Lo primero es aprovechar la coyuntura de la pregunta, aprovechar que se va a poner a discutir nociones como derecho a la verdad, como memoria histórica, como víctimas, ¿no? En momentos donde la violencia está fuera de control, donde la pandemia parecería que está pasando a segundo término, las víctimas deberían de estar al centro. Entonces, políticamente, narrativamente, discursivamente, digamos que la ciudadanía tiene la posibilidad de incidir, ¿no? En ese sentido, a mí no me parece que sea una opción boicotearla, que sea una opción de alguna u otra manera llamar enteramente a ignorar la consulta. La consulta como tal es valiosa porque se hace por primera vez en la historia de México, es un derecho constitucional. Lo que pasa es que el contenido de la pregunta es bastante confuso y parecería que es más una estrategia política. El otro camino es eso. Es activar las denuncias, la presión por parte de los colectivos, conseguir pruebas, trabajo que propiamente le toca al fiscal y que le toca a todo el aparato de justicia. Pero si el fiscal parecería que está más cercano de la actual administración que conforma el presidente López Obrador, o que el fiscal está teniendo la cabeza en otras cosas que no necesariamente son los temas de crímenes del pasado, pues parecería que la ciudadanía lo que tiene que hacer es organizarnos de mejor manera, buscar las pruebas, buscar cómo se pueden interponer estas denuncias, sea a través de amparo, sea a través de las mismas consultas, pero en otro sentido y demás. Hace falta mucha participación ciudadana para que realmente podamos ir quitándole a la justicia esos obstáculos que ponen a través de mecanismos muy alcanzables o mecanismos que solo sirven de parte agraviada. Y hay antecedentes donde el interés jurídico, donde ciertas nociones en el juicio de amparo cada vez se van abriendo más y cada vez puede tener mayor participación la ciudadanía. En este momento sí parece cuesta arriba y parecería que lo más sencillo es ganar una batalla en la política, en la narrativa, para a partir de aquí poner en el centro a las víctimas de la discusión que se avecina en el próximo mes. Oye, una pregunta más. Si un presidente, un expresidente, pues comenzara a ser investigado e incluso comenzado a ser enjuiciado a raíz de esta consulta, ¿este expresidente podría ampararse? ¿Podría decir que es inconstitucional que se le investigue o se le persiga a raíz de esta consulta? Mira, no lo había pensado así, pero sí, al ser tan amplia, sí cabe la posibilidad. ¿Por qué? Por debido proceso, porque no hay una investigación en curso, porque precisamente la justicia no se consulta, no se pone a mano alzada si queremos que la Fiscalía accione ciertos mecanismos contra los expresidentes o contra a cualquier actor político. Para eso están las reglas. Si no les gustan las reglas, cambien las reglas. Pero en efecto, las reglas protegen no solo a los expresidentes, a cualquier persona dentro de sus atribuciones, dentro de sus mandatos, para protegerse de ciertos actos políticos que hayan realizado en el pasado. En ese sentido, sí, parecería que el amparo es una opción. Parecería que el derecho a la defensa, no porque millones de personas así lo quieren, no va a tener derecho a tenerlo, sea nuestro peor enemigo o sea un expresidente de la República. Ya han sucedido otras consultas en México, como la consulta zapatista para desmilitarizar Chiapas y sondear la opinión de la gente sobre los acuerdos de San Andrés, o la del nuevo aeropuerto, en la que menos de 1% del padrón electoral decidió cancelarlo. No obstante, este ejercicio será el primero organizado por el INE y cuyos resultados podrían ser vinculantes.
Con un presupuesto de 500 millones de pesos, el INE llevará la organización de la elección. Habrá 57,000 casillas, un tercio de las que hubo el 6 de junio cuando fue la elección federal. Para efectos vinculantes deberá ganar el sí y la consulta debe reunir los votos del 40% del padrón electoral, es decir, 37,411,000 sufragios, ya sean a favor o en contra de la pregunta. México ya intentó juzgar los crímenes del pasado a principios del siglo XXI, con una fiscalía especializada que analizó hechos como la matanza de Tlatelolco, el Halconazo o la Guerra Sucia, sin mucho éxito. Mientras mandatarios acusados de crímenes contra la humanidad como el dictador argentino Rafael Videla terminaron en la cárcel, aquí Luis Echeverría está llegando a los 100 años sin que se le haya logrado fincar una acusación firme. ¿Estamos listos esta vez? Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer de qué se trata la consulta popular en Animal Político y la consulta popular en México 2021 en el canal de YouTube de José Luis Mendoza Tablero. Este podcast fue producido por Audiocentro, escrito y conducido por Mauricio Montes de Oca y Valeria Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.